tema de la corrupción está muy vinculado también a la legitimación de capitales, al lavado de dinero. Por eso conversamos con Wilfred Rodríguez. En América Latina, Wilfred, hay todo un drama ahora con lo que vimos con Odebrecht, la situación de Lula, 4 presidentes en Perú acusados de corrupción, en Panamá también varios expresidentes, señalamientos en Venezuela de mal manejo de los dineros públicos. ¿Cómo confrontar esto antes de las criptomonedas y después de las criptomonedas? Bueno, ante las criptomonedas tenemos lo que es el derecho internacional penal, que de alguna manera se ha venido adelantando gestiones para, en la medida de lo posible, pues darse un seguimiento a estos capitales mal habidos. De hecho, también hay tratados internacionales. hay tratados internacionales contra la corrupción, que contra la establecen delincuencia esto, organizada, ¿no? lo que es la Convención de México, Mérida, México en su momento. ¿sí? Palermo también. Y Palermo habla un poco, pero la que fue más específico con el tema de la corrupción fue la Convención de México. ¿okay? Y aquí entonces donde todos los estados signatarios tienen la obligación de generar políticas para hacerle seguimiento a esto, y aquí es donde hay también la necesidad en nuestras economías de que quizás hacer algunas modificaciones en lo que es el marco legal regulatorio sobre esta materia, porque es importante la repatriación de esos capitales que se encuentran en cualquier parte del mundo. Que es una nueva decisión de muchos gobiernos, sí, exactamente, sobre todo asambleas de congresos. Exactamente, y entonces esto puede ayudar significativamente pues, a estos países que hemos sufrido este tipo de fenómenos. Y allí es donde se han venido enmarcando las gestiones para el día a día ir avanzando en temas tan delicados como este. Y bueno, en el mundo de las criptomonedas, que es el específico el que estamos trabajando. Sí, porque hay menos huellas, hay menos definiciones. La trazabilidad financiera, que es como se le conoce a esto, pues queda en el aire. Y las criptomonedas tienen una de las grandes desventajas, que es el anonimato. Claro. Y ante este tipo de situaciones es donde la Comunidad Europea, como le hice referencia, la semana pasada sacó un documento donde obliga a la identificación plena del cliente, donde también se hacen las gestiones que viene diciendo el Grupo de los 20 para que en la medida de lo posible se puedan generar políticas y procedimientos de identificación clara de quién están haciendo estas operaciones. Y me atrevo inclusive un poquito a decirle que nosotros acá en Venezuela estamos trabajando no tan solo en la parte gubernamental, sino también a nivel gremial. Me permito hacer la referencia, en la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela se ha creado una instancia que es el Comité de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, el cual me honra pues coordinar, y allí estamos generando nuevas políticas. ¿Para qué? Para que el contador público también conozca a su cliente, sepa con quién está haciendo una operación y le permita tener lo que nosotros en auditoría llamamos un archivo permanente sobre esa información, la cual debe ser actualizada cuando corresponda en los momentos necesarios. Y esto viene atendiendo lo que está establecido en la recomendación 22 del GAFI. Y también va a atender lo que es la recomendación 23, que es la generación del reporte de actividades sospechosas si llegase a existir alguna operación que llama la atención. Entonces se está trabajando ya un mecanismo a través del cual, en algo que se conoce como la Federación Virtual, exista un mecanismo para que se pueda comunicar directamente esta información a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera. Sí, precisamente este fin de semana estamos invitados por la Universidad Nueva Esparta a un diplomado sobre toda esta temática nueva de la economía, o de la criptoeconomía, como lo llaman algunos, que es muy importante porque es un área nueva. Ya hay estados donde manejan bien el espacio virtual y llevan casi todas sus cuentas y sus números a través de redes, ¿no? Así es. Fíjese que inclusive yo parto de la teoría de la generación de la cultura financiera. En este momento todavía en nuestro país hay muchas personas que desconocen muchos de los términos que se están utilizando. Claro. ¿Okay? Hablar de lo que es la tecnología de blockchain, hablar de lo que es un ICO, hablar de lo que es el white paper, hablar de lo que tiene que ver con la denominación de un satoshi. O sea, hay una serie de terminología que de la mejor manera posible nosotros estamos buscando es generar esta cultura. Y esa cultura va a generar, por supuesto, en su momento las medidas de prevención que corresponden. ¿Para qué? Para proteger al sistema económico nacional y mundial en el cual estamos envueltos. Las criptomonedas tienen ventaja, pero también tienen una serie de aspectos negativos. Hay una serie de riesgos que tenemos que enfrentar. El caso del petro, ¿cómo está hasta ahora? Porque como hay desconfianza en el bolívar y en lo que ha sido el proyecto también nacional económico, mucha gente puede tener dudas de que esto a lo mejor no llegue a feliz término. Sí, bueno, el tema del petro es un tema que está todavía en innovación, que está en este momento en nacimiento. Si bien es cierto que hay pasos adecuados en los cuales se ha venido adelantando gestiones, por ejemplo, hice referencia hace unos minutos atrás que hay una guía de prevención, de orientación
para la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo con el Petro, también es cierto que hay una serie de gestiones que ha traído consigo el Petro. Por ejemplo, habla del tema de la contabilización, y ahí es donde hemos venido hermanando esfuerzos dentro de la propia federación con sus distintos comités para generar políticas que de alguna manera permitan la unificación de criterios. Y también hay un aspecto tributario que trae el Petro, donde el Estado hace referencia a que tendrá algunos incentivos fiscales para las empresas que realicen operaciones con el mismo, o inclusive se han creado zonas especiales para el trabajo o la generación de Petro. Entonces, esto es una cultura nueva, y esta cultura nueva trae, por supuesto, grandes miedos a todos, a la población, a los ciudadanos, a los que estamos en el día a día. ¿Qué tenemos que esperar? De la mejor manera posible, irnos preparando, ir estudiando, ir analizando. Bueno, hubo una evolución completa de lo que fue el trueque hasta hoy en día las monedas virtuales, ¿no? Así es, tal cual. Yo siempre hago la referencia de cuando empezó la economía, quizás en el trueque, pasamos después a un sistema de moneda, después nació el billete, después tuvimos el cheque, después tuvimos las tarjetas. O sea, el sistema financiero ha tenido una evolución significativa en los instrumentos financieros a través de los cuales se puedan hacer las operaciones. Y muy probablemente las personas, cada vez que esto ocurrió, pues causó cierto estupor, causó cierto rechazo a estos cambios que venimos dando. Entonces, las criptomonedas como tal no escapan de él. Van a tener igualmente, en primera instancia, este rechazo, pero ya estamos viendo cómo significativamente hay una que es la que más se mueve en el mercado, y toda moneda necesita generar tres aspectos fundamentales: fe, confianza y seguridad. Cuando esos tres elementos se conjugan en un instrumento financiero, eso permite que la gente haga mayor cantidad de operaciones con él. Y eso es un poco lo que estamos viendo en este momento con la principal criptomoneda que se mueve a nivel mundial. El Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, exactamente. El Bitcoin de alguna manera ha generado estos tres aspectos: fe, confianza y seguridad. ¿Tiene sus aspectos negativos? Por supuesto que los tiene. Argentina parece que ya está previendo tener cajeros inclusive, y otros países de América Latina, salvo México, como tú mencionabas, ya hay legislación en la materia. Sí, ¿no? Señor, inclusive más cerca todavía. Ahora los Estados Unidos lo consideran un commodity, ¿no? Un commodity. Y por lo tanto tiene que también pagar sus taxas, sus impuestos, exactamente. Pero más allá de lo que usted está haciendo referencia de los cajeros en Argentina, yo lo tengo aquí más cerquita. Colombia ya ha instalado cajeros de Bitcoin. Cajeros en los cuales a través del código QR cualquier persona puede estar haciendo operaciones de compra y venta directamente en este tipo de instrumentos. Puede cambiar el dinero fiduciario es el dinero que normalmente manejamos nosotros, a dinero cripto, o de dinero cripto a dinero fiduciario. Entonces, la tecnología, la revolución está allí. Claro, entonces hace falta una cultura, una educación financiera mucho más profunda. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Repite tus indicaciones para el evento que tiene. Claro, con todo gusto. Como hemos hecho referencia, estamos organizando el Congreso de Administradores de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, relacionado con las criptomonedas como una herramienta para la legitimación de capitales. Es uno de los primeros eventos que se realiza dentro de la legitimación de capitales con las criptomonedas, ¿no? Ciertamente, es el primer evento que nosotros particularmente en nuestro país estamos viendo que relaciona estos dos importantes temas. Esa actividad está planificada para el día 10 de mayo, va a ser todo el día, vamos a tener distintas visiones del tema, vamos a tener visión internacional, visión legal, visión operativa, visión de comparativa de los mercados de valores, vamos a hablar también de lo que es el tema de las criptomonedas como una herramienta para la legitimación de capitales y cómo podemos minimizar los riesgos a los cuales estamos expuestos. Bueno, estos son hechos internacionales que no pueden dejarse de lado, por eso Brújula Internacional se ocupa, y invitó hoy a Wilfred Rodríguez, presidente de Coniarca, que es una empresa dedicada precisamente a la educación financiera. Así que le damos las gracias y seguimos con otros escenarios, otras informaciones y otros análisis en profundidad.